para avanzar 1 kilómetro hay que dar un paso. Y si Tar no existe, tendremos que inventarlo. Si mal no lo recuerdo, creo que desde que analizamos hace como 3-4 años La Mancha de Sangre, ha sido la última vez que hemos analizado una película independiente y subversiva. Alejandro Jodorowsky es una referencia obligada de esta forma de entender el arte desde la disrupción. Y desde la disrupción entendida verdaderamente con espíritu punk. Fando y Lis es una película de 1968, dirigida por Alejandro Jodorowsky, escrita por Fernando Arrabal y Alejandro Jodorowsky, basados en la obra de teatro experimental de Fernando Arrabal, Diana Mariscal y Sergio Kleiner, en una de estas películas que son tan disruptivas que casi le cuestan la vida al autor. Cuando salí de la película escondido debajo de un automóvil, en la oscuridad total, me querían linchar. La historia habla principalmente de los problemas de pareja que tiene cualquier pareja. En esta parte del video sí tenemos que decir las cosas que todo mundo ya sabe y que todo mundo ha replicado en muchos otros pseudoanálisis sobre Fando y Lis. Y es que sí, efectivamente, en 1967, cuando se empezó a producir la película, había muchas restricciones por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Estaba prohibido en México en esa época hacer películas sin entrar en los sindicatos, sin el permiso de la escuela de directores. Yo me fui a escondida y lo filmé. Resulta que había un permiso para poder hacer películas con una pequeña trampa: segmentarlas de tal forma que pudieran presentarse como una serie de cortometrajes. Entonces, el buen Alejandro lo que hizo fue tomar el guión, dividirlo en 4 partes y presentarlo así como si fueran 4 producciones o mini producciones independientes que no requerían de tanto presupuesto. Y digamos que esta fue una estrategia que no solamente ocupó Jodorowsky, sino que muchos otros cineastas por la época que querían hacer cine, querían romper la barrera que implicaba ser parte del sindicato forzosamente, también empezó a hacer una primera disrupción. Hay 2 diferentes interpretaciones que podemos tomar acerca de lo que puede significar hacer cine experimental. Por un lado, podemos tener a un director novato que dice, bueno, yo quiero jugar con la narrativa audiovisual para contar una historia acerca de una pareja que tiene ciertos problemas, que al final termina violentándose y que muestra los aciertos y los errores que comúnmente suceden en la historia de una pareja. El ejemplo que acabamos de narrar, ya lo analizamos, fue Amelia de Juan Guerrero. Pero también tenemos esta otra acepción del cine experimental. Y Jodorowsky lo plantea desde Fando y Lis. El cine experimental es para contar las cosas con una narrativa y una interpretación diferente, no lineal, no expositiva. La cámara no tiene que ser expositiva de los motivos y de la historia de una pareja. Puedes contar exactamente la misma historia de una pareja que se está conociendo, que se está adaptando, que tiene sus problemas, sus alegrías y sus diferencias, y que al final te va a dar como resultado cómo están sintiendo su rol dentro de su masculinidad, dentro de su femineidad, dentro de las cicatrices emocionales que están arrastrando desde la infancia. Y que Jodorowsky dice, creo que es más interesante mostrar alegóricamente esas cicatrices que extenderlas con diálogos expositivos muy largos y muy tediosos para decir, ok, ya entendí cómo piensa este personaje. Mira mi tambor, Lis. Sí, qué bonito. ¿Y qué redondo es? Sí, redondo. Lo tengo únicamente para poder cantar. Sí, de hecho, para la gente que le cuesta trabajo entender su cine, se le hace muy fumado, se le hace muy complejo, se le hace una cosa muy extraña y muy pacheca y que no entiende por qué dicen, este cine no es el mío. Una película como Fando y Lis es entender que es una historia que está narrada desde el simbolismo, desde el uso de analogías, de metáforas y de ciertas ideas no textuales, no explícitas, que nos tienen que llevar a la compenetración e identificación con los personajes. Todo lo que sucede en esta película tiene que verse a través de un filtro metafórico. Y ese filtro metafórico es el que te lleva a comprender cómo es que hay una transición de ideas a otras. Cómo es que los flashbacks nos van a estar remitiendo a la historia de dolor de cada uno de los personajes, desde la historia de abuso sexual de Lis hasta la historia de abuso emocional de la madre y el padre de Fando. Cuando yo quería, tú no podías, y cuando yo no quería, tú me deseabas.
Y tal vez una de las cosas que nos pueden ayudar a este análisis, el tomar otras películas que tienen cierta referencia psicológica y cierta referencia metafórica, simbólica. Y básicamente esto lo hizo Federico Fellini con 8,5, con visuales alegóricos. Nos está hablando de la psique de los personajes. Pero no solo eso, sino que también películas como Belladonna of Sadness, que así se conoce en inglés, que es una animación japonesa de 1973 me parece, también retoma muchas de estas alegorías, nos narra desde su propia mente, desde su propia preocupación, desde sus propias emociones, sin verbalizar demasiado, una construcción narrativa acerca del interior. No hay nada más sublime que poder retratar lo onírico sin que te cueste trabajo. Juguemos. Si yo soy un gran pianista, Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? me dedico a pintar. Muchas veces hay gente pretenciosa que dice haber visto la película, pero realmente no lo hizo, porque sigue repitiendo lo que todo mundo dice desde hace más de 30 años, desde que Jodorowsky recobró una segunda fama aquí en México. Y no está mal, pero el asunto es que muchas veces se habla más de Jodorowsky por Jodorowsky y las entrevistas que ha dado. Nos propusimos crear un grupo que no existiera, el que fuera efímero, que no existiera en el sentido de que íbamos a decir todos que nuestra obra era pánica sin nunca definir lo que era el pánico. Que por el cine que realizó. Y el cine que realizó en México, aunque fueron 4 películas, fueron 4 grandes películas. Mucha gente dice que Fando y Lis es una película bien loca, que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, sí, si lo quieres ver desde ese primer nivel. Pero si te sumerges un poco más a la narrativa, esta es una historia que hemos visto 1001 veces. Si ustedes quieren, es un fanfic de la Divina Comedia. Es Dante regresando del cielo con Beatriz y enfrentando este viaje de vuelta. Puede ser una forma de interpretarlo muy, muy padre. Pero también si nos vamos más atrás hacia la mitología, la historia de cómo Orfeo trata de regresar del inframundo del Hades con Eurídice. Esta película también nos narra una historia similar, un paralelismo que hasta si usted vio la saga de Hades de Saint Seiya, ahí también se la cuentan. Pues sí puede ser muy sutil, pero si ustedes han leído a Joseph Campbell sabrán que todas las historias míticas se repiten y las hemos seguido contando por toda la historia de la humanidad. No hay manera de que esta historia no sea familiar a nosotros. No hay manera de que Fando y Lis sea ajena al cine mexicano o ajena a la narrativa de la humanidad, porque finalmente nos está hablando de una historia que ya nos han contado a través de distintos mitos, porque cada cultura tiene una historia de un regreso del Hades, del infierno o del paraíso, de la muerte en sí, porque ese es un tema que siempre es recurrente dentro de esta película. Siempre hay referencias a la muerte de los padres, la muerte del ser amado, la muerte propia. No, no, Fando. Tal vez la diferencia más fuerte dentro de Fando y Lis es cómo rompe con el happening gringo. Inventé, antes del happening americano, inventé los efímeros, que era subirse en una escena y crear espectáculos que no se repitieran jamás. Digamos que el happening tiene una aspiración de ser parte de un museo, mientras que el movimiento efímero mexicano era un poco más agresivo, más burdo, una diferencia totalmente radical, porque es arte por hacer arte, no es arte por buscar un estatus dentro del panteón de la intelectualidad y del arte mismo, sino es quitar las etiquetas, quitar los arquetipos, quitar la forma estética o consensual para atreverse a romper las barreras, de que inclusive es pudoroso no mostrar los cuerpos humanos, sin juzgarlos, porque aquí hay un asunto bastante respetuoso de la forma y de las distintas formas de los cuerpos. Gracias. Gracias. Esta película la tienen que ver con mucha apertura de mente, pero no porque sea una cuestión morbosa, no porque sea una cuestión abrirse a lo experimental y echarse un churro de mota. Con sobriedad, uno puede encontrar tantas cosas en una película que nos está hablando de algo tan humano y tan esencial como es quién soy como hombre, quién soy como mujer, quiénes somos como pareja y por qué estamos juntos. Porque las relaciones de pareja no son solo amor, incluso son relaciones de amor y odio a la vez, y son relaciones complejas, como las interpretaciones que puede haber de esta misma película. Qué bonito es un entierro, ir a verte al cementerio.
Solo por eso vale la pena también ver Fando y Lis. Esta película horrorizó tanto al Indio Fernández, según esto dicen las malas lenguas, que por la secuencia en la que Lis da a luz a un montón de cerdos. Cosa que pues, es lo más light de la película, francamente. Hay cosas más fuertes que suceden en la película y que pueden escandalizar mucho más. La película generó tal impacto en el Indio Fernández que sí, en algún momento había declarado que lo iba a matar. Pero finalmente, como se resuelven las cosas en México y en Latinoamérica, Le mandó 2 botellas, de mi parte. Cuando ya se bebió una, me senté al lado de él. Estaba Jodorowsky, me dijo, y se emborrachó. A la segunda llamó a la prensa y dijo que mi próxima película quería ser mi asistente de director. habla mucho de cómo es el cine en México. Cuando una película es tan controversial porque narra demasiadas cosas, no es el escándalo lo que tiene que prevalecer, sino que esta película, a pesar de los años, sigue vigente. Esta película no es surrealista. Esto es otra cosa. Esto es un asunto más alegórico, esto es un asunto mucho más simbólico, mucho más analítico, mucho más psicológico. Que mucho mamador de cine ande diciendo que esto se equipara al surrealismo de Buñuel, pues ¿de cuál fumaron? Quiero hacer muchas cosas por ti, ¿Cuántas? las más posibles. Entonces lo que tienes que hacer es luchar por la vida. Normalmente, la obra de teatro o la novela es mejor que la película. Pero paradójicamente, en este caso, la película es 1000 veces mejor que la obra de teatro. El recurso audiovisual te permite desnudar, y eso fue lo que hizo Jodorowsky, desnudó el problema yéndose directamente al grano. Fue quitando capa por capa cada uno de los problemas, descendiendo en cada uno de los círculos para mostrarnos cuál era la esencia del conflicto dentro de esta historia. Y finalmente entendemos que pues las relaciones de pareja no son fáciles, pero al mismo tiempo, si usted quiere no interpretarlo por ahí, se puede entender que las relaciones humanas son complejas, que nuestro pasado nos marca y nos condiciona para nuestras relaciones en el futuro, pero solo trabajándolas es que podemos darle una vuelta o 2 o 3 y entenderlas. Y dejémoslo ahí, porque las soluciones dependen de cada individuo y de cada proceso. Pero al menos lo que hace esta película es mostrarnos cómo es que se indaga a la raíz del problema, la raíz de la problemática, de unos y de otros. Una ciudad maravillosa llamada Tar. En esa época, todas nuestras ciudades estaban intactas. No se veían ruinas. Y de una película controvertida de 1968, creo que para cerrar el año y por las fechas, pues tenemos que hablar de esa película. Tal vez es el segundo o tercer documental dentro de la historia del canal. Yo encuentro que el material del arte es lo despreciado. Todo aquello que se desprecia es como el fango donde puede crecer el arte.